Muy buenas tardes, mis hermanos, una vez más aquí para llevarle palabra de Dios a través de esta plataforma virtual que el Señor nos ha permitido en estos días llevar ese Santo para cada uno de ustedes. Gracias como siempre por estar del otro lado. Va mi abrazo en el Espíritu para todos los que son parte del ministerio Visión Evangélica Ramá, los que están dentro del país, en cada una de las provincias, en los anexos que tenemos y en las filiales. Agradecido a Dios por todos ustedes, los ministros, hombres y mujeres de Dios que se han sumado a esta tarea de llevar el Evangelio en diferentes territorios. Fuera del país, a los pastores, a los ministros que nos conocen, que también oran por nosotros, les agradecemos. Gracias por permanecer en estos tiempos difíciles. Va mi aliento en el Señor para todos ustedes, que no bajen los brazos, que no renuncien a su fe en estos tiempos duros, controversiales, donde la fe de los hijos de Dios tiene que estar como primera medida ante todas estas situaciones críticas y adversas que estamos viviendo. Hoy tengo una palabra de parte de Dios que Él ha puesto en mi vida para hablar, para ministrar, para soltar sobre aquellos hombres y mujeres que tienen hambre y sed de Dios. Para todos aquellos que se suman diariamente cada vez que tenemos las emisiones, también tenemos esta palabra de parte de Dios para ustedes, una palabra importante, poderosa, de bendición que abrirá un panorama espiritual para alinearlos conforme a la voluntad de Dios. Hoy el título del mensaje es El genoma de Apolos, buscando, descubriendo, inquiriendo en ese genoma. Nosotros conocemos el genoma humano, ese ADN, esa combinación que Dios ha hecho tan perfectamente con 23 cromosomas de uno y de otro para poder traer a esta existencia al ser humano, y que la ciencia de investigar exhaustivamente para ver cómo funciona. Sin embargo, tomando alegóricamente este principio, hablaré. La Biblia nos habla de este hombre que era un hombre poderoso en las escrituras. Dice así la Biblia, dice que era un hombre natural de Alejandría. Sin embargo, este hombre ocupó un lugar fundamental en el movimiento de la iglesia primitiva, en el furor donde el apóstol Pablo predicaba y llevaba la palabra en diferentes regiones de Asia. Este logrado renombre, este hombre había hecho cosas sustanciales en aquel entonces, y nosotros hoy vamos a conocer una un poco más profunda de este hombre, no con detalle, no con tanta minuciosidad, pero sí vamos a hablar de lo que es lo importante para nosotros en estos días. Pero para poder desarrollar esta palabra, quiero ir con ustedes al texto. Allí vamos a leer el primer libro o la primera carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 3, el apóstol viene hablando y nos habla a nosotros, desde luego, y dice lo siguiente, el versículo 6, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y en este punto es donde quiero detenerme y trabajar en esta hora, hablar acerca del apóstol Pablo y su tarea, lo que él hacía, lo que él se encargaba por comisión divina, y la función de este hombre llamado Apolos, este hombre, como les decía, poderoso en las escrituras. Pero el apóstol Pablo utiliza un concepto de cómo escribir una historia en el corazón de las personas a nivel espiritual, cómo implantarle un diseño divino para que la persona pueda alcanzar el plan y el propósito de Dios. Este hombre, el hombre que estamos hablando, el genoma de Apolos, era un hombre conocido por su capacidad en las escrituras. Ahora, el apóstol Pablo se encarga de decir que él, como colaborador, al igual que los demás del reino de Dios, en la obra de este evangelio, él se había dado la tarea de sembrar la palabra del Señor. El trabajo de Apolos consistía y constituía regar cada semilla sembrada. En otras palabras, para que se pueda entender, el trabajo y la función de Pablo era predicar el evangelio por primera vez en los corazones, en las aldeas donde él iba, y luego venía este hombre, Apolos, y empezaba a cultivar. Era un labrador en el mundo espiritual de cada semilla, de cada palabra que el apóstol Pablo había sembrado a lo largo de su mensaje, de su predicación, a donde él iba. Y finalmente termina diciendo
crecimiento lo había dado Dios, por supuesto, para llegar al final de lo que es una cosecha esperada, un fruto listo para la cosecha. Hoy nosotros tenemos que ver lo siguiente. La Biblia habla de que en los comienzos de la era de la tierra, de esta tierra como nosotros hoy podemos conocer, dice lo siguiente, que no había lluvia, estoy hablando antes del diluvio. Dice la Biblia que al no haber lluvia, la tierra era regada por un vapor que cubría todo lo que era la masa de este planeta. Y así se regaba y se mantenía la vegetación y por supuesto la vida misma en conjunto con el oxígeno. Eso es lo que ocurría en la tierra. En el capítulo 2 de Génesis dice esto. Ahora luego Dios, dice la Biblia, que creó o plantó un huerto allí en Edén, y que ese huerto, a diferencia del resto de la tierra, era regado por un río que se repartía en 4 brazos. Así que la segunda forma que nosotros conocemos de cómo regar la tierra para que la vida pueda prolongarse y existir era a través de un río. Luego nosotros en el resto de las escrituras vemos como después del diluvio, donde se rompen las cataratas, donde las aguas descienden y llueve por primera vez en la historia de la tierra, ahora sabemos que la tierra es regada por la lluvia, y también vemos como la riega los mismos arroyos, las mismas vertientes riegan la tierra. Y por supuesto que el trabajo del hombre ha venido a ser sustancial en cuanto a la producción de los alimentos que generan los árboles o las verduras, en fin, todas esas cosas que servirán para el consumo del hombre. Entonces el hombre inició con el trabajo de su labranza. Es, en otras palabras, el trabajo de Dios, nuestro labrador. La Biblia dice, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Adán fue labrador, y vemos que el primer hijo de Adán también fue labrador, y entre otras características, los labradores se dedican, por supuesto, a cultivar cada una de las plantas, sean frutales o sean verduras. Cada una de ellas debe ser regada en su tarea de labrador, en su tarea de trabajar, de labrar la tierra. También hay que regar la tierra. Ahora bien, en estos tiempos nosotros notamos, vemos cómo este hombre, el apóstol Pablo, identifica a este hombre Apolos como un labrador, como alguien que estaba dedicado a generar una labranza, a generar un riego, a provocar en esas personas que la semilla pudiera no solo germinar, poder fructificar para una cosecha. Hoy, lamentablemente, nosotros estamos viendo peligrosamente cómo este hombre, como era este hombre Apolos, como hoy en los días actuales que estamos viviendo, hoy hay una escasez y hay un peligro de extinción de estos hombres. De este hombre Apolos es necesario conocerlo, encontrarlo y poder tomarlo y vivirlo. Lamentablemente hoy muchas personas están en esta realidad, como me están viendo del otro lado. Muchas personas quieren esto por la inmediatez de los tiempos que vivimos, quieren la siembra y la cosecha sin pasar por el medio, por lo necesario de un labrador, del genoma que porta un hombre como Apolos, para la cosecha en lo inmediato, sin transitar por ese periodo que es necesario para que se pueda regar la semilla. Es un proceso que lleva tiempo, que hay que dedicarle a cada uno en particular. Todos sabemos que todas las plantas, todos los árboles o todos lo que son alimentos, sean legumbres, sean algún tipo de verdura, todos tienen un tipo de riego diferente. La misma cantidad de agua no puede ser para todos iguales. Entonces eso indica que hombres como Apolos tienen la habilidad de poder darle la cantidad, la dosis de agua necesaria, suficiente para cada una de las vidas, y poder así lograr esa fructificación y posteriormente la cosecha. Yo
me temo que en estos días hay una gran necesidad, hay una gran problemática que estamos viviendo, hombres y mujeres que están escasos, limitados, privados, carentes de figuras como este hombre Apolos. Por eso es una especie de peligro en extinción y nosotros tenemos que estar atentos a esto. No podemos pretender una cosecha solamente con haber recibido la semilla. Es necesaria una labranza, es necesaria que se cultive cada una de las plantas o de las semillas que han sido sembradas en tu corazón, y ese es un trabajo de los regadores. El apóstol Pablo lo conoció, lo identificó, lo reconoció y él lo dijo: mi tarea es sembrar, mi tarea es predicar el evangelio. Él dice que él no iba a poner fundamento donde ya había uno puesto. Eso indica su coherencia. Él predicaba el evangelio por primera vez en cada lugar que iba para no estorbar el trabajo de nadie. Él sembraba, pero él reconocía que había una figura como la de hombres, que este Apolos estaba para cultivar, para regar, para labrar, para que esa semilla germinara, floreciera, fructificara y se cosechara. Hoy estamos ante una ausencia masiva de hombres como Apolos. Hoy la sociedad evangélica actual está demandando una gran cosecha, la última y gran cosecha que tantas veces se ha hablado y se menciona en relación con el último gran avivamiento, pero me temo que si no tenemos presente la necesidad de estos hombres como Apolos, será imposible poder conseguirlo. No podremos lograr esa cosecha, porque la cosecha no sucederá, o porque los frutos terminarán siendo menudos, minúsculos, y no entrarán en un estado correcto. Por lo tanto, yo quiero compartir unas cosas que tengo aquí anotadas en los tiempos que estamos viviendo, y que creo que cada uno de ustedes ha recibido palabra profética, ha recibido una palabra apostólica, una palabra pastoral, una palabra de un evangelista, una palabra de ciencia, una palabra revelada que los ha llevado a ustedes a creer en algo grande y poderoso, y se han movido por la fe, y eso es bueno y es maravilloso, pero han estado anhelando, han estado deseando una cosecha que no llegará sin ese cultivo, sin ese riego, sin ese labrador suficiente para poder provocar la multiplicación de cada una de esas semillas a la manera que Dios lo ha diseñado. Cuán importante es hallar para vos un hombre como Apolos. Cuán importante es para vos hallar una persona que se ocupe de regar esa semilla que un día recibiste, que te esté labrando, que te esté ministrando, que te esté enseñando, que te esté adoctrinando, que te esté dirigiendo, que te corrija de ser necesario, que te pueda abonar, que te pueda llevar esa palabra que va a sazonar lo que habías recibido anteriormente. Muchas personas tienen esta ausencia y esta carencia. Muchas personas hoy se encuentran con que todo lo que recibieron proféticamente bajo una palabra de revelación no se ha cumplido, y se están preguntando y están diciendo: ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué tengo tantas palabras y no llega? Porque solamente abrazaron una ilusión, porque solamente recibieron esa semilla, y el trabajo se ha quedado trunco, se ha quedado estático, no ha avanzado, no ha desarrollado. Necesitan un cultivador, necesitan ese hombre que porte el genoma de Apolos, necesitan ese pastor, apóstol, profeta, ministro, ese referente que funcione como apóstol, que pueda trabajar en eso que recibiste. Hay muchos de los que me están viendo que recibieron una palabra respecto a un ministerio, respecto a una visión, respecto a una empresa, respecto a proyectos, pero esas palabras que recibieron inicialmente son la semilla, pero ahora necesitan procesarla, necesitan cultivarla, y solo no se puede. La semilla, cuando es colocada en la tierra, no se hace porque sí. Recuerden ustedes que la parábola de Jesús es el trabajo del sembrador, pero luego tiene que venir el cultivador, tiene que venir el labrador. La Biblia dice que el labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero, tiene que sembrar, tiene que hacer su labranza y luego esperar pacientemente que llegue el tiempo. Ahora bien, si estás en esa condición,
podés comprender y entender y dimensionar por qué tantas palabras proféticas que llegaron a tu vida han quedado allí sin avanzar, sin desarrollarse. Y aún vos estás diciendo para tus adentros, trato de hacer las cosas correctamente, trato de poder creer en la palabra de Dios y aplicarla, guardar mi testimonio, pero esto no se ha cumplido. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón o la circunstancia? Pues bien, es simple, es claro y es revelador conocer esta palabra. Te está haciendo falta un hombre con el genoma, un padre espiritual, una guía espiritual que te pueda potenciar y que pueda sacar lo mejor de tu vida, que esa semilla que hoy es un potencial pueda transformarse en esa potencia que habíamos hablado anteriormente. No solo una semilla, sino transformarla en un árbol que dé mucho fruto para beneficio propio y beneficio externo. Eso es lo que la sociedad está esperando. Por eso mucha gente tiene un potencial en su vida y es esa semilla. Pero cuando viene alguien que está dispuesto a cultivarte, a pasar tiempo con vos, a enseñarte, a abrirte las escrituras, a aconsejarte, a llevarte por el canal correcto, vas a poder ver que eso que un día fue una semilla, ahora se ha transformado, ha entrado en una metamorfosis espiritual y hoy se transforma en un fruto que vas a ser bendecido vos y vas a bendecir a otros. Pero para que eso suceda, necesitas ese hombre que porte el genoma de Apolos. Bien, lo siguiente, esta especie que está en peligro de extinción es porque no se halla mucho esto, es que escasea en estos días. Por eso mucha gente, conozco personas que están en esta situación crítica. A mí me escriben o me mandan audios de diferentes países y me piden consejo y me piden una palabra y me piden una dirección y me piden una revelación. Muchas personas de diferentes países, de diferentes continentes que están buscando que alguien cultive esa palabra. Alguien está en su vida con una palabra sembrada y no sabe qué hacer con eso. Personas que me han llamado y me dijeron, me entregaron esta palabra profética y no sé qué hacer, no sé cómo llevarla a la práctica. Lo que están necesitando es un hombre como Apolos. Están necesitando un cultivador. Están necesitando alguien que labre esa tierra para que esa semilla pueda convertirse en ese fruto digno de ser consumido. Por eso esta especie en extinción cada día más está peligrando. Y esto no lo salva Greenpeace, esto no lo salvan los ambientalistas, esto es necesario que hombres y mujeres que reconozcan que en su vida hay una semilla sembrada, que ahora reconozcan que necesitan esa paternidad, que necesitan ese hombre o esa mujer que les va a aportar lo suficiente para que su vida llegue a cumplir lo que Dios tiene para ellos. El segundo punto que quiero hablar con ustedes es que hoy se pretende esa siembra y esa cosecha en lo inmediato. Hoy vivimos en esa aceleración espiritual y por supuesto que ante la falta de hombres como Apolos se levantan personas que te hablan y te profetizan de lo inmediato, te hablan y te profetizan de lo instantáneo, te hablan y te profetizan constantemente y te ministran de aquello que es bíblico, pero se saca de contexto, que es el de repente. Y creen que simplemente por recibir una palabra profética sin haber pasado por el proceso de labranza y cultivo, creen que ya van a llegar al fruto. Eso no sucederá. Lo inmediato, lo repentino está sujeto a los milagros, está sujeto a las maravillas de Dios, porque eso es algo divino que desciende sobre la humanidad, impacta y revoluciona. Pero en cuanto Dios da una semilla, no podés pretender jamás un de repente. Cuando Dios te ha dado una semilla, nunca pretendas, nunca esperes ni anheles algo repentino, porque no sucederá, porque estarías violando o pretendiendo violar el principio de la siembra y la cosecha. Entre la siembra y la cosecha siempre, inevitablemente, debe haber un cultivo, debe haber una labranza, debe haber un riego que solo los hombres como Apolos se dedican a hacerlo. Hoy me temo que mucha gente está en esta situación, muchos engañados y otros autoengañados, que recibieron una semilla y están esperando el de repente, están esperando que eso ocurra de un día para otro y que ahora haya frutos. No sucederá. Acordate, los de repente de Dios, lo repentino de Dios
cuanto a lo divino, en cuanto a la maravilla, en cuanto a los milagros. Eso sí es de repente. Alguien activa su fe y ocurre en el instante. Eso sucederá y es bueno que lo actives, pero si has recibido una semilla, si en tu interior sabes identificar que tenés una semilla, descarta la posibilidad de pretender lo de repente de Dios, sino que ahora busca espiritualmente a ese hombre que porte en su vida el genoma de Apolos, que pueda ser vos ese hombre o esa mujer que reciba el riego, que reciba el cultivo, que reciba sobre su vida la capacidad de fructificar. Eso es fundamental que lo puedas recibir. Siguiente punto que quiero mencionar en esta hora. Un regador es un labrador, como estaba mencionando, es una persona que se lo denomina un formador, es un apóstol, es un padre espiritual, es un mentor, es esa persona que va a estar con tu vida en los momentos necesarios para posicionarte, direccionarte, encuadrarte en el modelo y en el diseño de Dios. Por sobre todas las cosas, sobresale su capacidad de formar algo que está en un estado hoy primario, pero que no es su estado definitivo. Eso es una semilla. Una semilla tiene su forma, pero su forma no es permanente o no debe ser permanente, sino que a través de la labranza, a través del riego, a través del trabajo del labrador, de la persona como Apolos, esa semilla dejará de ser tal para convertirse en algo que lleve y que porte fruto. Ese es el trabajo de un labrador. Ese es el modelo de hombre o de mujer que estás necesitando para que la palabra... Muchas veces me encuentro con esta situación de que tengo que predicar palabras que muchas personas les cuesta comprender porque están buscando lo inmediato, porque les gusta oír una palabra que vaya directamente, como se dice popularmente, al hueso. Pero esa palabra no tendrá efecto positivo. Finalmente no se verá el resultado pretendido porque hay pasos que se están saltando y que no sucederá a menos que esto se realice. Entonces tengo que retroceder en el mensaje para que algunas personas puedan comprender e interpretar. En muchos casos me encuentro con que la persona no lo acepta, no lo otro tipo de palabras, buscar otro tipo de mensajes que les hagan sentir bien, que les haga que crean ellos mismos una mentira, algo que no sucederá. Se autoengañan, quieren recibir como un placebo espiritual y no van a ver la mano de Dios sobre su vida, pero les gusta más alguien que les endulce los oídos antes que alguien que les diga la verdad y que los lleve a poder lograr lo que Dios tiene para su vida. Pero yo, que estás del otro lado, yo sé que Dios va a manifestar sobre tu vida la convicción necesaria para que hoy puedas reaccionar, reflexionar sobre esto. Si tenés una persona en esas condiciones que porta el genoma de Apolos, aprovechalo. Clama a Dios para que puedas sacar lo mejor de ese hombre. Pegate a ese hombre para que cada palabra que sea sobre tu vida sea como ese vaso de agua que trae para poder regarlo sobre tu vida y que puedas así llegar a cumplir el plan de Dios. Pegate a ese hombre o a esa mujer, pedí consejo, pedí dirección, oí, y todo lo que recibís como un riego, tomalo, aprovechalo, absorbelo, porque las plantas a través de sus raíces absorben todo lo que los nutrientes que porta el agua vertida por ese regador, y hace lo mismo, absorbe todo, no rechaces nada, todo lo bueno, todo lo necesario, lo nutritivo, tomalo, recibilo y vas a poder alcanzar mayores cosas en tu propia vida. Por eso es que en este momento estás oyendo esta palabra. Tenés muchas semillas, tenés palabras proféticas. Has recibido por diferentes hombres y mujeres esa palabra que era necesaria recibir. Pero ahora que la recibiste, necesitas que se riegue, necesitas que se te direccione, necesitas que se te aconseje, necesitas que se te pueda mostrar lo que tenés que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, de qué manera hacerlo, en qué tiempo. Esas cosas te la aporta un formador, te la aporta alguien que porta en su ser el genoma de Apolos, alguien que, como el apóstol mencionó, este hombre Apolos regaba. Dice la Biblia que era poderoso en las escrituras, tenía una capacidad de poder discernir y de poder desmenuzar las
pudiera aplicarse en el contexto, cada semilla que había recibido esa persona, la funcionalidad, cómo lograr alcanzar el fin de esa semilla que había recibido esa persona. Ese era Apolos. Apolos estaba allí presente en Corinto, Apolos estuvo presente en otras iglesias también y fue fundamental para lograr que esa gente, que esos hombres y esas mujeres fueran nutridos, fueran labrados. Era fundamental esa clase de hombre. Por eso no pasa desapercibido ni siquiera por el apóstol Pablo. Por eso, si estás frente a una persona que porta esa característica, aprovechalo. No tomes a la ligera esa clase de hombre. Abraza a tu pastor, a tu apóstol, a ese hombre que está al lado tuyo. Si tu caso es el contrario, que no tenés esa clase de persona, es importante que puedas reaccionar, que puedas buscar a alguien que pueda labrar tu semilla, alguien que pueda regar tu semilla. Acordate que el apóstol Pablo fue reconocido, fue un hombre importantísimo y sin embargo él no deja de mencionar la importancia de Apolo. Ese hombre dice que había sembrado la palabra en diferentes lugares. En un momento él dice desde Ilírico hasta Jerusalén, había sembrado por todos lugares la palabra de Dios, pero él sabía reconocer que era necesario un hombre que pudiera funcionar para regar. Así que es necesario que haya personas que puedan aportarte eso. Búscalo, pedile a Dios que te hable, que te direccione, que te muestre, que te revele quién será esa persona encargada de regar esa semilla que un día recibiste para que deje de ser potencial y se convierta en una potencia, que deje de ser semilla y se convierta en un fruto. Alguien que sacará de tu interior lo que Dios ha colocado, pero lo sacará transformado. Es capaz ese hombre de transformar esos sueños que Dios depositó en tu vida, es capaz de lograr que se transforme y que vivas el plan de Dios en esta tierra. Si lo encontraste, da gracias a Dios y disfrútalo. Si todavía no lo hallaste, este es el tiempo de que reflexiones y que comiences a hacer esa tarea para que tu fin pueda llegar a cumplirse. Busca a ese Apolos si necesitas o estás pretendiendo resultados. Muchas personas sin resultados se frustran, se deprimen espiritualmente y tienden a abandonar las cosas. Ahora es necesario que vos reacciones, que digas, yo quiero esto, yo quiero que se cumpla, yo quiero vivirlo. Entonces búscalo, pegate. Hay personas que lo tienen y que no lo han visto, que no lo han reconocido y por eso tratan de hacer las cosas como ellos creen o como ellos consideran. Eso es simplemente creer o pretender que porque ya recibieron una palabra, esa semilla, creen que ya ahora pueden hacerlo solo. Error. Ese es el error que comúnmente se comete dentro del pueblo de Dios. Es necesario que busques a tu Apolo y que ese Apolo riegue esa palabra cada día, te esté dando los consejos correctos, prudentes, bajo la palabra de Dios, bajo la revelación, no palabras humanas, no consejos de hombres simplemente que han caminado por la vida, sino personas que hoy tienen el aplomo, la madurez, la mansedumbre, el balance espiritual, porque han creído en el Señor, han recorrido un camino, porque tienen aplicación de las Escrituras, porque tienen un testimonio. Eso es vital para poder identificar a tu Apolo, una persona que tiene testimonio de vida, testimonio de su hogar, de sus hijos, de su matrimonio, de su vida como hombre, como ministro. Cuando notas esas características en ese hombre, vas a darte cuenta que estás en presencia de alguien que puede direccionarte. Muchas personas pretenden ir detrás de aquellas personas que son sembradores, que Dios los ha llamado para esa función, pero les están pidiendo que los rieguen. Y eso no sucederá porque esa persona ha sido asignada para sembrar, no está llamado a regar. Y si intenta hacerlo, dejará de hacer lo que fue llamado a hacer. Entonces, muchas personas se encuentran mal, se encuentran preocupadas, se encuentran afligidas y dicen, no me dan el lugar, no me dan la respuesta, no me dan el consejo, no toman el tiempo para escucharme, para saber de qué está pasando en mi vida. Entonces se encuentran con esa situación y no saben cómo resolverla. Entender, recordar, interpretar. Tiene el genoma de Apolos, va a saber cómo direccionarte, va a darte el tiempo suficiente, va a posicionarte, a encuadrarte para que puedas lograrlo. Si lo estás haciendo, bienvenido sea a una etapa de riego, de crecimiento y de labranza. Si no lo estás haciendo, despertar, reaccionar, hacelo en el nombre del Señor Jesucristo. Es vital para tu vida, para el crecimiento que Dios tiene para tu vida, que ese labrador esté en tu vida cada día.
Ahora bien, Apolos es un administrador de los bienes que están a su alcance. Es un mayordomo, porque el apóstol Pablo era el que portaba la semilla y por eso sembraba. Él portaba en sí mismo el evangelio y sembraba la semilla en diferentes lugares. Sin embargo, un hombre como Apolos era una persona que administraba lo que ya estaba, los bienes. Es un trabajo de un mayordomo. Es una persona que maneja lo que está delante de su vida en sus manos y va a sacar lo mejor de sí. Ese es el trabajo de alguien que porta el genoma de Apolos. Administra los bienes, administra a los que van a ser empresarios, a los que van a ser profetas, a los que van a ser cantantes, a los que van a ser profesionales, a los que van a ser predicadores. Él sabe administrar los bienes y lo hace de tal manera que van a crecer y van a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno según el crecimiento que Dios determine dar. Sin embargo, su riego será permanente. Sin embargo, su labranza no dejará de ser, sino que será algo constante para limpiar, para procesar esa semilla y lograr que llegue a cumplir lo que Dios tiene. Es algo que Dios está buscando de tu vida, que puedas dar mucho fruto. Acuérdense, Juan capítulo 15, Jesús habla de la vid verdadera, aludiendo a su propia vida, y él dice que aquel que llevaba mucho fruto, el Padre lo limpiaría para que llevara más fruto. ¿Quién pensás, si alguna vez pensaste en esto, que es el que limpia? A través Dios da la orden de que hay que limpiar, pero quien ejecuta la limpieza es el labrador. Quien hace ese trabajo es el labrador, el que riega, el que poda, el que quita las cosas que no son necesarias, el que trae el abono. Ese trabajo es el que Dios está pretendiendo que se haga sobre tu vida. Dios ha visto que la siembra en tu vida ha sido abundante. Tenés semillas por doquier de palabras proféticas, de prosperidad, de milagro, de restauración, de liberación, de tantas cosas que Dios te ha dado en su misericordia a través de la voz profética de los apóstoles, de los pastores. Pero necesitas que alguien pueda regar esa semilla. De lo contrario, tenés solamente un depósito de semillas. Tenés un semillero en tu propia vida, y ese semillero no es ni más ni menos, como hablábamos anteriormente, que un potencial. Lo que podría ser, lo que llegaría a ser. Pero si alguien viene y comienza a regar, a cultivar, a labrar esa semilla, vas a poder ver que ese potencial se transformará en una potencia. Vas a contar lo que estás viviendo, no lo que podrías vivir. Vas a contar el resultado y no la profecía. Ya vas a dejar de hablar lo que mucha gente hace todavía. Dios me dijo que sería un empresario. Dios me habló de que mis hijos volverían a Cristo. Dios me habló de que haría un milagro en mi cuerpo. Todo eso son semillas que han quedado almacenadas y ni siquiera germinaron. Pero si alguien viene, toma esa palabra y comienza ahora a cultivarla y a regarla, te aseguro en el Señor que el crecimiento que Dios le dé será poderoso. Pero es fundamental que entiendas la necesidad de buscar a un hombre o una mujer que porte en su ser, en su esencia, el genoma de Apolos. Ahora bien, lo último que quiero mencionar respecto al genoma, somos personas que tenemos que aprender a mirar en el espíritu y no con la carne. Nosotros somos hombres y mujeres que tenemos que aprender a mirar con los ojos del espíritu, no en la emoción ni en los sentimientos. Muchas personas, si tuvieran la oportunidad en el día de hoy de estar frente a una persona como el apóstol Pablo y una persona como era Apolos, muchas personas, si de ambos elegirían al apóstol Pablo por ver su capacidad, por ver su sabiduría, la gracia que había sobre su vida, los milagros que ocurrirían sobre su vida, y dejarían en segundo plano, o quizás en un puesto más lejano, a este hombre Apolos. Y sin embargo, el apóstol Pablo se encarga de que los corintios pudieran identificar, ver, reconocer la importancia de que estuviera en su vida alguien que regara lo que él sembraba. Por eso, en este periodo que pasamos nosotros, o en la década anterior, la década del 10 hasta el 20,
que nosotros finalizamos el 31 de diciembre, fue un periodo o una década de lo profético, donde lo profético se movió masivamente a nivel global en el mundo. La voz profética salió de una forma poderosa, era necesario porque era la cuarta potencia del espíritu de Elías que se había manifestado. La tercera potencia se manifestó en Juan Bautista. A ver, voy a decir solamente en breves palabras para llegar a desembocar en esto de lo que es la voz profética y lo que hoy estamos viviendo en esta década iniciada del 20. La primera potencia nosotros la conocemos en Elías, la segunda potencia fue la doble porción, fue en Eliseo, la tercera potencia recayó sobre Juan Bautista y la cuarta potencia del espíritu de Elías, la parte profética en toda su esencia, para preparar el camino para el Señor o para el Mesías, en este caso para el retorno, se manifestó en forma exhaustiva en la década pasada, desde el año, iniciando la década del 10 hasta, del año 10 al final del 2019, 10 años donde los hombres a nivel profético y mujeres se movieron exponencialmente en todos los continentes llevando palabra profética de nuestro Dios. Y en muchas medidas lo hicieron como semillas, una palabra profética. Pero en esta década iniciada, la década del 20, necesitamos los labradores. Necesitamos nosotros comprender la necesidad de que el labrador haga su parte, que el riego sea en tiempo y forma para que el proceso no se altere, no se corte, no se dilate ni se posteree. Todos sabemos cómo los labradores esperan la lluvia, pero cuando la lluvia cae, la lluvia es plenamente del cielo y depende de la decisión divina. Pero mientras que la lluvia no descienda, mientras que la lluvia que provocará, esa lluvia tardía que provocará el inicio de la cosecha, mientras que esa lluvia divina no llegue, es necesario que el labrador riegue esa planta, esa verdura, ese árbol frutal. Es necesario que lo riegue para mantenerlo con vida, para que siga nutriéndose, para que siga con esa esperanza y esa expectativa hasta que descienda la lluvia tardía. Pero entre tanto que esa lluvia llega, es necesario, es fundamental y es menester que tengas un Apolo que te riegue. Cuando llega la lluvia divina, todo es diferente y vemos el tiempo de la cosecha iniciado y damos gracias y gloria a Dios. Pero mi hermano, mi hermana querida, mientras que eso sucede, no podés quedarte cruzado de brazos porque tu semilla se secará, se quedará allí sin germinar y no vas a lograr el propósito de Dios en tu vida. Es tan terrible que hoy es pertinente para tu vida que puedas hacerlo. Hoy hay un requerimiento espiritual y se requiere de hombres como Apolo. Se requieren que toda semilla profética sembrada en tu vida sea de una vez por todas regada, que recibas ese riego, porque seguro Dios es fiel y verdadero y la lluvia tardía llegará. Pero por eso la palabra lo dice, la lluvia tardía es la lluvia que tarda, es la lluvia que llega para la cosecha, es la lluvia que desciende del cielo, es la lluvia que está a punto de descender. Pero mientras tanto, como se está tardando y como hay ausencia de hombres que tengan el genoma de Apolos, muchas semillas peligran de quedarse en la nada, muchas semillas peligran de dejar de existir, de tener la oportunidad de lograr su propósito. No lo permitas, no te descuides, busca hombres y mujeres que puedan tener esa capacidad de regarte. Por eso es el que hay de extinción de esta especie. ¿Por qué? Porque el regador necesita lo que decía paciencia, el labrador necesita paciencia, todos los días tiene que ir, buscar el agua y venir y regar esa planta. La paciencia es hasta que llegue la lluvia del cielo, hasta que lo divino descienda sobre esa planta y el tiempo se manifieste para la cosecha. Por eso es que hoy hay hombres y mujeres que no ejercen el trabajo como lo hacía Apolo, porque se necesita paciencia, se necesita tiempo, hay que invertir tiempo y hoy no se quiere. Hoy en la época que vivimos, donde la inmediatez impera en la sociedad evangélica, que por supuesto es el rebot que vivimos en una sociedad emergente, hoy vemos nosotros
nosotros cómo los hombres y mujeres quieren que esto sea el fast food, quiere que sea lo rápido, lo inmediato. Y Dios dice, no, tranquilo, tu semilla estará segura y estará procesándose a medida que el tiempo transcurre y tendrá vida asegurada entre tanto que el labrador esté regando tu palabra, entre tanto que el labrador esté regando esa semilla que recibiste. Por eso pegate, recibila, porque si no haces eso, si no estás junto a un hombre como Apolo, cuando llegue la lluvia tardía ya no servirá de nada, ya no será suficiente, ya no provocará la gran cosecha, no hará que se madure el fruto para la cosecha. Cuando muchas personas se descuidaron del riego, esto lo pueden ver gente de campo, puede dar fe de lo que estoy diciendo, se descuidaron del riego. Cuando llegó la lluvia tardía no surtió efecto, no sirvió, en realidad se perdió toda esa cosecha, fue pérdida económica, pérdida de tiempo, frustración, desgaste y una devastación total. Por eso es necesario que hoy tengas a tu Apolo cerca, que te asegures de que alguien riegue tu semilla, que alguien riegue esa palabra, que alguien riegue esa promesa, que alguien riegue ese propósito de ministerio, de empresario, porque cuando llega la lluvia tardía vendrá a coronar el trabajo que hizo ese Apolo a favor de tu vida. Por eso, mi hermano, mi hermana, es menester que en este tiempo puedas hacerlo. Hoy impera en el mundo espiritual la necesidad de hombres y mujeres que tengan en sí mismo el genoma de Apolo. Por eso Pablo dijo, yo sembré, yo hice mi parte, Apolo hizo su parte, regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hoy en los días que estamos viviendo no hay Apolos que se dediquen, no hay Apolos que disipulen, Apolos que se pasen el tiempo de estar con la persona, de escucharlo, de direccionarlo, de corregirlo, de llevarlo a la persona a la conciencia de cuál es su fin, de hacerle comprender que el presente que está viviendo no es su destino, sino que es un periodo transitorio para que lleguen a su verdadero destino. Eso es lo que mucha gente no quiere, es lo que mucha gente le escapa. Quiere la palabra de repente, quiere lo instantáneo, quiere que en un clic su vida cambie para siempre. Acuérdate, mi hermano, y lo vuelvo a decir, no pretendas lo inmediato, el de repente de Dios, si lo que has recibido es una semilla. Una semilla jamás atravesará principio llamado siembra y cosecha, porque entre la siembra y la cosecha en el medio se encuentra la labranza, el cultivo, el trabajo del labrador. Busca a ese hombre, busca a tu Apolos, no lo dejes ir, abrazalo para que puedas recibir su agua nutritiva, su riego, hasta que en tu vida llegue la última y gran cosecha que pueda provocar una fructificación, una cosecha maravillosa en tu vida. Mi amado hermano, mi amada hermana, ha sido un honor para mi vida estar contigo compartiendo esta palabra. A los que son parte del Ministerio Ramá, todos mis saludos, mis abrazos. A los que están fuera en las provincias, a los pastores que siempre nos ven en el centro, en el norte, en el sur del país, a todos ustedes, gracias por estar del otro lado, gracias por comentar. El día domingo comenté allí, siempre escriben y siempre les recuerdo que yo siempre leo sus mensajes, leo sus comentarios, así que gracias por hacerlo, gracias por estar allí. Comenten lo que les resulta la palabra, lo que les impacta, lo que les bendice, y también compartan con otros este mensaje para que la palabra del Señor corra. Y si hay personas que ustedes mismos dicen, qué hombre tan llamado por Dios para cosas grandes, que Dios le habló, si has visto a esas personas, si las conoces, llevar este mensaje, compartir este mensaje para que ellos también puedan darse cuenta que necesitan que alguien riegue su semilla y puedan lograr lo que Dios les ha llamado a hacer. No se olviden visitar el canal Apóstol Narváez Hernán, allí, canal de YouTube. Suscríbanse para recibir este y otro mensaje también, y siempre tener allí notificaciones de los mensajes que vamos subiendo. Toda la bendición para ustedes. Con la ayuda del Señor nos encontramos el día jueves con más palabras de parte de Dios para seguir alimentando tu vida, nutriéndote en el Señor sin bajar los brazos, que en estos tiempos que estamos viviendo, la Biblia dice que el que cree que te fuerte, mire que no caiga. Así que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima emisión el día jueves 19 horas, si así el Señor lo permite. Amén.